Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Espero que estén muy bien y que todos los episodios que hemos compartido con ustedes anteriormente hayan sido de su agrado. Como les habíamos comentado, pues el tema de liderazgo para nosotros es súper enriquecedor y una de esas cosas es encontrar todos esos pequeños rayos, digo yo, de liderazgo y en todas las experiencias que nosotros podemos tener y en todos los ámbitos, en cualquier empresa, en cualquier momento en el que estamos viviendo, podemos nosotros mostrar y ver todo ese aprendizaje en las cosas que nos están pasando. Entonces, el día de hoy vamos a compartirles a una invitada súper especial que tenemos, pero antes que todo, pues vamos a ir con Jaime. ¿Cómo estás? Muy contento, de verdad que este promete ser un episodio muy especial, Irma, que definitivamente pues agradecemos que lo hayas propuesto. Ah, muy bien, ¿verdad? Súper, bueno, fue también propuesta de nuestro amigo Memo que nos ayudó a conseguir a nuestra querida amiga Amalia Ortuño. Amalia, para los que tal vez no están tan relacionados con ella, es pentacampeona mundial de CrossFit adaptado y para atleta en lanzamiento de jabalina, disco y bala. Me costó decir todo eso, Amalia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias por estar Qué aquí. dicha. A ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a pasar un momento bonito aquí conversando. Sí, definitivamente que nos inspira mucho tu testimonio, nos inspira incluso la cantidad de horas que a pesar de que Ay, lo ves sí. como tu trabajo a tiempo completo, pero definitivamente que nos resulta inspirador pensar en que vos entrenás hasta 6 horas al día. Sí, sí, sí. Es retador, ¿verdad? Porque es un trabajo muy físico, pero realmente me apasiona demasiado, entonces lo disfruto muchísimo. Y bueno, mezclando dos disciplinas deportivas, pues toca mucho más tiempo de entrenamiento, pero la verdad muy contenta. Hay un elemento importante, Amalia, que es la parte mental. Y te lo dice alguien que en el transcurso de este año ya tocó fondo por un tema de inactividad física. Fíjate que a mí me operaron en diciembre y me ha costado, pero ya vamos prácticamente terminando el año de que estoy en una actividad física tremenda, que todo parte justamente de ese posicionamiento mental. Y esto tiene que ver no solo en lo físico, pero también tiene que ver en nuestro crecimiento personal y profesional. ¿Qué herramientas has encontrado en el camino que desde esa parte mental te han permitido llegar a alcanzar tantos logros a nivel mundial? Bueno, definitivamente la parte mental es súper importante en esos procesos, ¿verdad? Yo creo que en toda en la vida. Yo también soy diseñadora de interiores de profesión y yo creo que muchas de las cosas que he aprendido en el deporte las traslado al trabajo y muchas cosas del trabajo las traslado al deporte. Pero definitivamente la fortaleza mental es lo más importante, es jugar contra nuestra cabeza, más en un trabajo tan físico como es el deporte, en donde te sentís cansado y querés renunciar, ¿verdad? Donde a veces hay días que no querés ir a entrenar y todo. Y yo creo que tener una meta es lo que realmente hace que uno pueda seguir día a día y pueda mantenerse motivado, mantenerse positivo y por supuesto crear una disciplina, que eso es algo que uno va formando con el tiempo y al fin y al cabo la disciplina es pues la que te lleva a cumplir esas metas porque la motivación se pierde muy fácil, el cansancio llega muy rápido, pero definitivamente una buena disciplina, una buena fortaleza mental, que eso también es muy importante y muchas personas en la vida pensamos que la parte mental solamente va a llegar porque va a llegar y no, hay que entrenarla, hay que trabajarla, es algo que uno tiene que formar, hay herramientas distintas para poder ser más fuerte mentalmente y creo que eso es mucho de lo que hace la diferencia, o sea, creer en uno, creer en el proceso que uno está llevando y confiar también es parte fundamental para lograr el éxito. Eso que decías es súper importante, el tema de la preparación y de las herramientas. ¿Qué herramienta te ha funcionado mejor a ti con este tema mental? Al inicio yo te decía, te admiro porque tantas horas de entrenamiento y yo me peleo con el ratito que hago en la caminadora. Pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad que está presente en cualquier cosa que hacemos en el sentido de cómo me voy a preparar para esto y la pereza que me da, cómo tal vez quiero aprender, no sé, por decir cualquier cosa, programar, pero tampoco me pongo y me siento y no armo un plan? ¿Cómo voy yo a lidiar con toda esa cosa mental que tengo ahí?
Yo creo que también parte del secreto de esto, digamos, o del buen resultado es hacer algo que a uno realmente lo apasiona. Y ahí creo que todo se vuelve un poquito más fácil. Herramientas que yo he aplicado definitivamente es, como les decía ahora, tener una meta. Eso hace totalmente la diferencia. Tener sueños, confiar en mí, en mi proceso, en mi trabajo, en que yo puedo. Y bueno, yo creo que eso también lo he aplicado mucho en la parte laboral, ¿verdad? Yo creo que si uno cree que uno está haciendo las cosas bien y uno realmente trabaja por eso, se esfuerza y todo, pues los resultados llegan y las cosas positivas llegan. Entonces, yo creo que todas esas herramientas de autodiálogo, autotrabajo interno, etcétera, son realmente importantes para poder llegar a tener un resultado diferente. Claro. Yo digo que en esta vida, para tener resultados diferentes hay que hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, de esas pequeñas cositas que muchas veces pensamos que no son importantes, realmente son las que realmente hacen la diferencia. Yo creo que a Jaime se le olvidó, para interrumpir un ratito, se le olvidó presentar a alguien importante. Ay, sí, ¿verdad? Yo tenía que presentar, pero está muy tímido. Me acabo de dar cuenta que está súper tímido y yo capaz que a lo mejor no quería que lo presentáramos. No, yo lo veo como muy tranquilito. Tenemos aquí con nosotros en el estudio de Memo TV a el famosísimo Coco, que dicen que sí es bien conocido. ¡Salud! ¡Hola, Coco! Ah, no, sí, mira, si es que estaba esperando que lo presentara. Está posando para la cámara. Me disculpo, Coco. Perdone que no lo había presentado, estimadísimo Diga, Coco. Yo soy parte muy importante de todo este proceso. ¿Cómo es Coco? Bien. Contanos cómo es esa parte que en tu caso muy particularmente, pues la presencia de Coco te agrega valor. Sí, bueno, Coco es un compañero súper grande, ¿verdad? Súper importante, es un apoyo emocional también. Él se ha tragado todas las frustraciones en esta carrera deportiva, sí. Todos los días malos, las alegrías, ¿verdad? Pero él, su personalidad es vacilona, o sea, él es único. Él, para ser chihuahua, es muy amigable, pero tiene sus personas que no le agradan tanto. Y cuando alguien no le hace muy buen clic, él es furioso. Pues nos salvamos porque estaba tranquilito, le caímos bien. Sí, vale más, ¿verdad? Aquí se está portando súper bien, así que todos le agradaron. Sigue durmiendo. ¿Cómo esto de alguna manera también te ha formado a vos a la hora de convertirte en una líder? Porque estás describiendo ese justamente reconocer, ese validar las características, en este caso de tu compañero, de Coco, que para quienes tienen personal a cargo, como es el caso de Irma en una empresa, definitivamente tiene mucho que ver, Irma, en este caso, ese validar a cada uno por sus características es un reto a nivel de liderazgo. Sí, por supuesto, es un reto siempre y saber dónde estás y con quién contás, ¿verdad? Y justamente es una de las preguntas que yo le hacía fuera de cámaras a Amalia, porque yo sé que con todo este mundo deportivo, de competencias, más que la parte atlética, creo que la parte de competencias, pues yo la viví en mi caso con mi hijo cuando estuvo en clases de taekwondo, íbamos a competencias que ni se parece a la mitad de lo que tú vives, porque estamos hablando de concursos y representación a nivel internacional. Pero yo sí vi temas muy, muy duros ahí, ¿no? Con él, o sea, igual era un niño, entonces para mí era como, ¿cómo es posible? Esto es injusto, ¿verdad? Es un reto y para mí el mayor reto que tú puedes tener es incluso cómo te haces para tener contigo este apoyo que para mí debe ser parte vital en todo tu proceso y es tener un equipo con el que tú realmente puedas contar, ¿verdad? Sí. A ver, aunque yo hago un deporte individual, detrás mío hay un equipo muy grande de trabajo. Y definitivamente es el secreto, digamos, del éxito. El deporte yo creo que es muy cruel, ¿verdad? Porque, digamos, yo pienso que cuando vos estás como en la parte laboral, mucho depende de vos y los resultados que tengas dependen del esfuerzo que vos hagas y de la planificación y todo. Pero en el deporte, vos haces todo tu trabajo, vos te esforzás y cualquier persona puede llegar a quitarte ese premio o ese título de la nada, ¿verdad? Entonces, a veces se vuelve como... no es que sea tu enemigo, ¿verdad? No, es simplemente que hay alguien con más habilidad o apareció alguien nuevo por ahí que no conocías, o sea, es muy...
tenés que estar siempre muy, muy, muy preparado Sí. para tratar de defender. Puedes haberte levantado mal ese día y no tener un buen día de competencia y se acabó, ¿verdad? O sea, no tuviste una buena competencia, no tuviste el resultado que esperabas. Pero el equipo de trabajo es súper importante y creo que es parte de lo que te hace sumar, digamos. Un buen entrenador te da confianza y te hace, pues, tener como, digamos, un mejor proceso. O sea, yo he vivido desde los dos lados. He estado con muy buenos entrenadores, pero he tenido que llegar a puntos de mi carrera deportiva en donde he tenido que hacer un cambio de entrenador porque ya no estoy obteniendo los resultados que yo esperas? espero o necesito para esa etapa de mi carrera. Y en esos momentos de cambio es súper difícil porque tal vez era una persona que para el momento que estuvo era la indicada, pero después, ¿verdad? Necesitas a alguien tal vez un poco más Con habilidades capacitado, con diferentes, otras habilidades, claro. etcétera. Entonces uno puede ver ahí como la diferencia que hay y la diferencia que hace eso en el rendimiento de uno. Igual, o sea, es que es un equipo muy grande, psicólogo, nutrición, médicos, entrenadores y entrenadores de diferentes áreas, ¿verdad? Sobre todo en CrossFit, que es un deporte como tan, no sé cómo decirlo, como tan dinámico o tan multidisciplinario, por así decirlo. Sí. O sea, no es como que yo solamente estoy entrenando por decir algo natación. Yo tengo que ser buena nadando, corriendo, levantando pesos, en gimnasia. O sea, son tantas áreas diferentes que son como muchos detalles que hay que cuidar. Y siempre tratar de tener ese equipo adecuado y ese equipo correcto para tener el resultado no es fácil. Y no es fácil tener que estar cambiando. A mí me cuesta muchísimo, me ha costado muchísimo como aprender a soltar, digamos, y es algo que he tenido que aprender porque he tenido que vivir de diferentes etapas de la carrera deportiva para poder seguir a este nivel durante tanto tiempo, porque ya son 6 años de estar compitiendo y bueno, son los 5 títulos de campeonato mundial, pero además de eso tengo 9 títulos más internacionales, 10 títulos más internacionales. Entonces, es estar todo el tiempo en un alto rendimiento, en un alto nivel que se vuelve difícil, ¿verdad? También. Entonces, siempre hay que estar buscando ese equipo multidisciplinario que te sume para poder seguir teniendo los resultados que queremos. Amalia, cuando vos decís que algo que te ha costado es soltar, ¿qué es lo que más te ha costado soltar? Bueno, es que yo hago muy buena relación con las personas, entonces llegan a ser amigos y después tener que hacer el cambio, ¿verdad? Y tener que dejar a esa persona, pues tal vez dejarlo ir, no todo el mundo lo toma de una buena manera. Entonces hay personas que sí continúan siendo mis amigos, hay personas que han trabajado conmigo que en el momento que toca el cambio, pues obviamente no están de acuerdo, no les gusta y se van de la vida de uno, ¿verdad? Claro. Entonces duele mucho, o sea, ese cambio, ese soltar. Es como que obviamente a mí me duele mucho porque son personas importantes que han sido parte de este resultado y de aprender a dejar ir es algo que he tenido que hacer, pero cuesta. Veo la relación, y no sé si vos también, Irma, pero veo la relación cuando tenemos que hacer cambios dentro de nuestros equipos de trabajo. Las empresas están teniendo reestructuraciones, pero tremendas. Especialmente ahorita, o sea, en tiempos presentes. El mercado, especialmente ahora que tenemos acá en Costa Rica, tenemos muchas empresas en 2 vías, ¿no? Unas que están llegando, gracias a Dios, y están contratando, están abriendo negocios, pero otras que están cerrando o están reduciendo. Entonces, efectivamente, es un tema muy crítico porque no podemos olvidar que estamos trabajando con gente, ¿no? O sea, sí, tiene una labor, tiene una responsabilidad, pero son personas. Y entonces ese tema de es una persona, tiene una familia, la tiene que mantener, y entonces uno empieza a pensar, pero es que entonces es el sustento de la familia, o sea, a mí me pasa, ¿no? Y eso friega mucho el duelo, porque estás hablando de un duelo, sí, Amalia. Sí, totalmente. Todos esos cambios en la vida, por más pequeños que sean, son duelos, ¿verdad? Y llevan su proceso de aceptación, enojo, frustración, etcétera. Entonces, sí, es difícil. O sea, si uno tiene sentimientos, que todos lo tenemos, obviamente de alguna forma nos llega y nos duele. ¿Qué te sirve a vos para poder acelerar tus duelos en el presente? Verás que yo creo que parte de eso ha sido como entender que es algo natural dentro del proceso. Digamos, tal vez no solo desde la parte de
equipo de trabajo, sino que también desde la parte física propia mía, por la condición que yo tengo. Yo he tenido que aprender que la vida sigue, que los procesos siguen y que uno tiene que sobreponerse a esas cosas rápido para poder seguir adelante. O sea, realmente nada haces quedándote en ese proceso mucho tiempo o en esa negación mucho tiempo, porque la vida sigue y las personas siguen sin uno. Entonces, si uno quiere seguir adelante con la vida y seguir adelante con su camino, sea cual sea, tenés que adaptarte rápido y tenés que seguir adelante. Con respecto a eso que dices, adaptarse. Creo que en tu caso te tocó adaptarte bruscamente, ¿no? Sí. Supongo que tenías un plan muy diferente a lo que estás haciendo hoy. Cuéntanos un poquito tal vez de eso. Sí. Bueno, yo hasta hace 9 años hacía deporte de manera convencional. De hecho, lo hacía pues por hobby, en realidad. Trabajaba en diseño. Y bueno, hace 9 años la vida me dio un giro de 180 grados o 360 o no sé cuántos grados le quieren poner, total, en fin. Y bueno, fueron muchos grados. Exacto, todos, así, muchas vueltas. Y bueno, adquirí una discapacidad. Es una enfermedad, empezó como un problema en mi cadera y luego de una cirugía se empezó a desarrollar una enfermedad neurológica que es progresiva. Y bueno, pues esto me cambió totalmente la vida, me cambió totalmente los planes. Y bueno, al principio obviamente me costó muchísimo pues aceptar lo que estaba sucediendo y dejar lo que yo tanto amaba, que era el deporte, porque al principio eso fue lo que se pensó o lo que me dijeron, al menos, que mi vida deportiva se acababa. Sin embargo, pues ha sido una pasión para mí toda la vida desde pequeña y ha sido parte desde que yo tengo 2 años, yo hago deporte, entonces dejar el deporte definitivamente no era una opción. Y bueno, pues las vueltas que da la vida, ¿verdad? Y las cosas que da la vida, salió la oportunidad de hacer CrossFit adaptado, que al principio no pensé ni siquiera que lo iba a poder hacer de manera competitiva. Y después se abrió la primera oportunidad de competir y pues gané mi primer campeonato mundial bastante rápido en realidad en el proceso. Y a partir de ese momento pues continué con la carrera y bueno, ya tengo 6 años de estar compitiendo, ya he hecho de esto algo profesional. Que realmente en este país es difícil hacer, ¿verdad? Competir en algún deporte o participar en algún deporte que no sea convencional y poder llegar a un nivel profesional. Claro. Pero creo que el buen trabajo que he hecho y todo lo que he tratado de abrir camino y de hacer las cosas de una manera diferente han hecho resonar en la gente y pues le ha agradado a las empresas, a las personas, gente se ha unido en este movimiento, personas con discapacidad que pensaban que no tenían oportunidad, ahora se han unido, entonces ha sido un proceso muy bonito, muy diferente a lo que yo me imaginaba, como decías, mi plan original era no sé ni qué, o sea, era seguir siendo diseñadora y haciendo deporte por hobby, y pues la vida cambió y ahora pues lo que más he amado siempre, que es el deporte, se convirtió en mi trabajo y ahí vamos. Amalia, vos decías que todo parte de tener una meta. En las empresas, por ejemplo, muchas veces utilizamos un criterio para creación de objetivos, que es el criterio SMART, que son metas específicas, medibles, alcanzables, orientadas a un resultado en una línea de tiempo. Es una de muchas formas de trazar una meta. Pero aquí no es tanto el cómo poner esa meta, sino esa determinación mental que en tu caso se dio a partir de la adversidad. Contanos cómo puede hacer alguien que en este momento está en una situación adversa para decir, yo salgo adelante de esto y me pongo una meta. Sí, de hecho, ahora que decís esto es interesante porque, bueno, yo doy charlas motivacionales también y muchas las doy en empresas y hace un tiempo me tocó ir a una empresa y me tocaba hablar sobre el riesgo. Sí, ¿verdad? Ajá. Y entonces ellos me dicen como queremos que ligues su experiencia con el riesgo empresarial. Y yo decía, pero es que es muy diferente porque mi apetito al riesgo es demasiado fuerte y el apetito al riesgo de una empresa más bien tiene que ser bajo para que no pasen cosas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente mi apetito al riesgo, si lo queremos decir de una manera empresarial, es muy grande. O sea, definitivamente yo sé lo que yo quiero, estoy dispuesta a cambiar muchas cosas, a dejar ir muchas cosas por lograr ese objetivo. Pero más o menos, porque tal vez cuando hablamos de empresas grandes, pero cuando hablamos de emprendimientos, yo creo que esa agresividad ahí sí hay que tener que mucho tú apetito tienes, al riesgo. ¿verdad? Sí. Es súper positiva. Sí. De hecho, es quitarnos ese temor porque hay mucho miedo a hacer las cosas. O sea, yo misma tengo en mi cabeza muchos planes que quiero llegar a hacer de cosas que se me ocurren que puedo emprender y
y sigo esperando el momento adecuado y cada vez que yo escucho personas como tú o como otros invitados que hemos tenido, yo quiero salir de aquí a montar ya ese sueño que tengo por ahí, Sí. ¿verdad? No he logrado hacerlo, tengo que seguir escuchando más de los podcasts para ver si de verdad un día lo hago. Yo creo que uno nunca está listo. Exacto, o sea, uno ¿verdad? nunca está listo y yo también lo hablo de la parte profesional. Yo tengo mi propia empresa de diseño, yo trabajé en una empresa mucho tiempo y hace 7 años que yo me independicé. Y obviamente al principio era un miedo terrible, ¿verdad? Me costó 2 años tomar la decisión de irme de la otra empresa y no sé, o sea, yo cuando salí de esa empresa y empecé con la mía era como voy por todo, o sea, el proyecto que sea, así sea, diseñar un almohadón o diseñar una casa completa, yo lo agarraba, ¿verdad? Era lo que fuera. Igual pasa, digamos, ahora en la parte deportiva, ¿verdad? Es como ir muy agresivo y yo creo que eso es clave en el inicio de cualquier cosa. O sea, tenés que ir por todo y apostarlo todo, ¿verdad? Para poder arrancar, ya una vez que tenés como una estabilidad y logras un poquito más, ya uno puede empezar a tomar otras decisiones, pero sí, yo creo que cuando uno está empezando algo, un trabajo, una empresa, lo que sea, sí hay que pensar en apostar un poco y obviamente da miedo y uno no sabe qué va a pasar, puede salir perfecto, puede no salir bien, pero creo que es parte de, o sea, es intentarlo y si no funciona, de eso también vamos a aprender y la siguiente vez que lo hagamos va a ser diferente porque ya tenemos mucho más aprendizaje de cuando no lo habíamos hecho ni siquiera para saber que no iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, por ahí va. ¿Cuál ha sido tal vez el mayor reto que has tenido desde que empezaste con esta nueva etapa de tu vida? A ver, el mayor reto, yo creo que ha sido como mi propio cuerpo. Ese es mi mayor reto. Yo tengo muchas metas y muchas ilusiones, pero mi cuerpo, yo siempre digo que él va como tratando de alcanzarme, o mi condición va tratando de alcanzarme, y eso definitivamente es algo que es un juego emocional fuerte. Claro. Hay que aprender a tomar decisiones, hay que aprender a no escuchar mucho, no de una mala manera, sino que saber llevarlo, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Entonces sí ha sido un reto bastante grande también porque pues es una enfermedad rara, entonces tampoco hay muchas respuestas, entonces hay muchos puntos en que es muy frustrante porque ni los doctores entienden realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces mucha incertidumbre y todo eso, pero bueno, yo creo que también el practicar deporte, que es algo que a mí me gusta tanto, es algo que me ha ayudado a mantenerme, pues, enfocada, ¿verdad? En lo que yo quiero, en lo que viene para adelante en seguir adelante en esta vida, que yo creo que eso es lo más importante y lo más difícil. O sea, es tan fácil renunciar o es tan fácil darse por vencido, pero la diferencia está en querer seguir adelante y tratar de irle ganando a la vida. Yo siempre digo que es como irle ganando a la vida, un pasito adelante y no dejar que te atrape, ¿verdad? Y qué complejo cuando muchas veces más bien yo ligo las dos ideas. Por un lado, el apetito de riesgo, que de alguna manera te previene y me previene a mí como persona, más allá de yo a cargo de una empresa, yo como persona. De pronto digo, bueno, quisiera dejar este trabajo que tengo para seguir este otro sueño. Por ejemplo, vos que en tu caso tomaste ese riesgo hace 7 años para independizarte. Y que de alguna manera ubicas este otro concepto que me tiene fascinado, Amalia, que es que mi condición trata de alcanzarme. Sí, eso es algo que yo le digo a mi doctor y es como yo siento que yo voy corriendo y que yo vuelvo a ver para atrás y ahí viene, pero cada vez está más cerca. Hay un anuncio de la diabetes, ¿lo has visto? No. Que es de un suplemento para diabéticos. Y entonces el anuncio lo que dice es que la diabetes no te alcance. Y entonces sale la persona y sale otra persona como símbolo de la diabetes. Y entonces es algo muy parecido a lo que tú estás diciendo. Y tienen que aprender a vivir y luego se hacen amigas, ¿verdad? Sí, de hecho hay una película que a mí me encanta que se llama 100 metros, está en Netflix, por si alguien la quiere ver. Okay. Es sobre un atleta que, bueno, él tiene esclerosis múltiple y cuando él llega como a su primer tratamiento, uno de sus compañeros del lugar del tratamiento le dice, esto es como tener una pareja de baile, lo que tienes que hacer es tratar de que no te pise. Sí, aprender a bailar juntos. Aprender a bailar con ella, exacto. Entonces eso es parte del proceso en este tipo de situaciones, digamos, o en este tipo de condiciones. Y creo que eso ha sido como de verdad lo más difícil,
pero también ha sido lo que me ha formado y me ha hecho tener esta mentalidad, ¿verdad? Como, y mucha gente me dice a mí como, pero es que usted fijo va a ganar, usted siempre gana, y es que usted fijo, y yo les digo como, bueno, yo gracias a Dios he tenido mucho éxito en mi parte deportiva y he tenido muy buenos resultados, pero yo todos esos fracasos, si queremos llamarle así, o todos esos golpes me los he llevado en la parte de la salud, porque han sido cirugía tras cirugía tras cirugía, tras tratamiento, entonces es como tener que estar compitiendo al más alto nivel con un cuerpo que no está bien, o sea, yo tengo 3 años de estar compitiendo en competencias grandes a 3 meses de una cirugía. Cirugía, 3 meses estoy compitiendo, cirugía, 3 meses estoy compitiendo. Y parte es porque a mí me encanta y es lo que me hace mantenerme, ¿verdad? Como con esas ganas también, de seguir adelante, ¿no? Y todo, pero no ha sido fácil. O sea, definitivamente es muy cansado, es retador, pero bueno, es lo que yo he escogido, es lo que a mí me encanta y es parte de también llevar el deporte a alto rendimiento, ¿verdad? Como dicen, el deporte es salud, pero el alto rendimiento ya no tanto. Interesante. Ya pasan muchas cosas y como me dice mi doctor, usted quería ser atleta, aparte de ser atleta es lesionarse y es tener procesos, entonces bueno, y además con una condición todavía más. Cuando yo te escucho hablar y yo pienso en las habilidades que tienen los líderes, solo se me viene a la mente que tú has tenido que ser una líder adaptativa y en crisis, ¿verdad? Sí. Y entonces yo creo que tú tienes como una maestría en adaptarte a la situación y encontrar cómo sales adelante a esa situación. Entonces, creo que es súper importante que las personas podamos aprender a ver lo que nos pasa en nuestra vida con ese aprendizaje que la misma vida nos quiere traer, ¿verdad? En los trabajos, en las empresas, pues todas las cosas que nos suceden, de ver que de qué manera podemos hacer ok, un momento, voy a ver cómo me fue esta semana y ver de todo lo que pasó, qué puedo traer para mi saco, dice uno, ¿no? Sí, a ver, yo creo que aquí hay varias cosas importantes y yo creo que parte de lo que me ha ayudado a mí es, yo me levanto siempre diciendo, hoy alguien me va a ver y se va a motivar o va a agarrar energía, fuerza, digamos, para seguir adelante. Entonces, yo estoy siendo un ejemplo en la vida sin ni siquiera yo darme cuenta, porque muchas veces ni siquiera me lo dicen. De pronto alguien me escribe y me lo dice y yo digo, wow, ni siquiera sabía que esto estaba pasando, ¿verdad? Otra cosa que yo veo es la bendición que es abrir los ojos cada mañana, ¿verdad? Porque cuando uno no está pasando por una situación, y yo que lo he vivido de los dos lados, ¿verdad? Uno deja muchas cosas como que uno nada más las da por sentadas y es como, sí, yo me levanto todos los días y me voy a trabajar, ay sí, qué aburrido. No, solamente levantarse es ya una oportunidad que no todas las personas tienen, ¿verdad? Sí. Y también eso como de saber que yo tengo un rol muy importante dentro de todo este proceso que es abrir camino. Y cuando yo inicié con CrossFit adaptado, yo era la única atleta que lo estaba haciendo en Costa Rica y la única mujer en Latinoamérica. Entonces, empezar a ver que por lo que yo estaba haciendo, estaba abriendo tantas puertas y estaba dando la oportunidad a tantas personas, eso como que también, ¿verdad? Es bonito y eso como que te da esa motivación para seguir adelante, que aunque no sea fácil, sabes que estás haciendo un cambio en este mundo. Y yo creo que eso es súper importante y es algo que todos queremos dejar, ¿verdad? Independientemente en la empresa que estemos o en la situación de vida que estemos, todos queremos como marcar algo y ayudar a alguien. Entonces, todo eso hace que sea un poquito más como bonito, tal vez decirlo, como más motivante, digamos, claro, hacer este proceso, a pesar de que no ha sido fácil. Ahora, dijiste una palabra que me resonó muchísimo. Dijiste la bendición de tener vida todos los días. Y eso me hace querer preguntarte, ¿qué tanto la parte espiritual juega un papel? Ah, totalmente. Yo creo que en esta vida tenemos que tener a alguien en quien apoyarnos. Y digo a alguien o algo, porque cada persona tiene una creencia diferente y yo ahí sí ya respeto full, ¿verdad? En mi caso yo soy creyente de Dios y para mí Dios es alguien fundamental. Pero sí no voy a negar que han habido partes de mi proceso en donde me he enojado y le he cuestionado muchísimo. Ahí es donde es más duro creer, ¿por qué, ¿no? verdad? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí no es justo? Yo ya no puedo más. O sea, y también, digamos, incluso en este momento, o sea, hay días que yo todavía me levanto y
o llego a entrenar en la noche, no sé, con dolor, y yo me pongo a llorar en mi casa y yo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto, verdad? Pero después tengo la oportunidad de estar, por ejemplo, acá, o de ir a dar una charla, o de recibir un mensaje de alguien que realmente no conozco, y ahí es donde yo digo, ok, ya entendí, ¿verdad? O sea, Y es por que en eso. todo lo que has dicho, creo que tienes una responsabilidad inmensa. O sea, Sí, sí, todo esto te pasó y es cuestionable, creo que es muy humano como molestarse con la situación, ¿verdad? Porque no es fácil, nadie quiere tener una condición como esa, pero dentro de todo estás abriendo camino, estás liderando, estás siendo la líder de un montón de gente que viene por detrás tuyo, que no sabes que están ahí, pero te están viendo. O sea, sí, es total. como unos ojos que están en todos lados viendo qué está haciendo Amalia, y lo que tú logres va a ser de beneficio para todo el montón de gente que viene detrás tuyo. Totalmente, sí, sí. Ha sido una responsabilidad grande de ir abriendo camino y hacerlo de una buena forma, ¿verdad? Siendo muy responsable, teniendo una proyección positiva, tanto para la gente que me está viendo como para la gente que quiere seguir mis pasos, ¿verdad? Entonces ha sido, no es fácil esto, ¿verdad? A veces yo digo como, creo que tengo una responsabilidad que tal vez es un poco más grande a veces en algunos momentos de lo que yo puedo manejar, o que todo el mundo cree que yo soy súper fuerte y que yo soy la que siempre gana y todo eso, y yo por dentro tal vez en ese momento me estoy quebrando, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y también parte de esto he aprendido muchísimo a ser como también vulnerable, ¿verdad? Porque ahora en este mundo con redes sociales y todo, enseñamos solamente lo bonito y gané y soy campeona y entrené y todo. Pues no te tomas un selfie cuando estás llorando en tu casa. Exacto, bueno, yo sí lo he hecho. Esa vulnerabilidad Sí. es justamente lo que te hace conectar con vos mismo. Totalmente, y con la gente, porque la gente siempre me dice como, gracias por demostrarnos esto, porque todos pasamos por estos procesos y muchas veces se nos olvida de que también la gente, ¿verdad?, pasa por esto, y al abrirse usted o al contar, por ejemplo, yo cuando he estado con las cirugías y en recuperación, las cirugías que he tenido son cirugías muy grandes, muy invasivas, exacto, y entonces yo cuento, yo no me puedo ni mover, no, ¿verdad? Estoy con demasiado dolor, todo, salgo llorando, parte del proceso es eso, y la gente es como, nos encanta esa vulnerabilidad suya, digamos, para también uno saber que parte del proceso es tener esa vulnerabilidad y llorar unos días y estar bien otros días y todo, y creo que eso es parte de lo bonito, ¿verdad? De enseñarle a la gente que así es un proceso, y eso yo lo aprendí al puro principio. Cuando yo empecé con todo esto, que me dijeron su vida deportiva se acabó, vinieron las 2 primeras cirugías y me dieron como la noticia de que estaba desarrollando una enfermedad neurológica, yo estuve súper deprimida 2 años. O sea, esos 2 años sí fueron bastante duros porque yo no entendía. Busqué ayuda, la gente, o sea, como que tampoco los profesionales que busqué estaban entendiendo el proceso, hasta que llegué a donde uno y me dijo literal, usted está pasando por un duelo, y el duelo tiene estas y estas y estas etapas, y el duelo pasa en todo lo que usted haga en la vida, no solamente en esto, y hasta que usted no viva estas etapas y llegue a la última etapa, que es la aceptación, usted no va a poder superar esto. Sí. Y en ese momento fue donde yo entendí, y eso lo he aplicado en todo en mi vida. O sea, yo sé que hay que pasar por un proceso, yo sé que no es fácil, no es bonito, pero es fundamental para poder salir adelante, aceptar lo que te está sucediendo y poder reconstruirte y sacar una mejor versión tuya para poder continuar con la vida, continuar con tus proyectos, continuar con lo que sea que tengas, pero sí es definitivo que hay que pasar por eso, aunque no nos guste, pero hay que hacerlo. Y supongo que también te has podido, bueno, aparte de todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, las barreras que has tenido que tirar y las que vienen, ¿verdad? Has tenido que formar no solo el equipo de trabajo que ya hablábamos que tienes, pero un equipo que yo le llamo un apoyo emocional o una red emocional, ¿verdad? Porque sin eso tal vez incluso no logramos hacer las cosas que queremos o no nos sentimos completamente llenos. ¿Cuál ha sido tu proceso con esa red de apoyo? Bueno, yo creo que aquí es muy importante hablar mucho de la salud emocional, ¿verdad? Y muchísimas personas le tienen miedo a buscar ayuda. Sí, claro. Y yo siempre digo, o sea, así como uno va al gastroenterólogo porque le duele el estómago, porque no va a ir al psicólogo o al psiquiatra cuando no te sentís bien, sí, ¿verdad? Entonces, es tan importante tener ese equipo de apoyo que te pueda dar herramientas, porque escucharte te puede escuchar cualquier persona, pero no todos saben darte las herramientas para poder hacer ese proceso y poder
superarlo. Entonces sí, o sea, obviamente mi familia es fundamental en esto, ¿verdad? Mis amigos también, pero también los profesionales que están a mi alrededor y llámese con esto desde el entrenador hasta el médico. O sea, yo he buscado profesionales, primero que resuenen con lo que yo quiero hacer, que es la parte deportiva, ¿verdad? Entonces, que ellos también entiendan que mi vida es esto y que es mi trabajo y que yo no puedo simplemente decir, ya voy a parar, ¿verdad? O sea, yo tengo que continuar en esto. Entonces, buscar personas que vayan conmigo y que vayan buscando soluciones, que creo que también es importante. Necesitamos personas a nuestro alrededor que nos ayuden a solucionar y a seguir y no frenarnos. Porque lo más fácil es que nos digan no, pare. Así es. ¿Verdad? Así no es. siga. No, mejor no lo intentes. Mira, porque no hay apetito de riesgo, volviendo a tu concepto. Ese proyecto mejor no lo intentes. Mira, quédate ahí donde estás. No. O sea, necesitas personas que te impulsen. Y como vos decías ahora, no me he animado y necesito seguir escuchando más personas. Claro. Bueno, a mí también me pasa. O sea, hay cosas que a mí me dan miedo, ¿verdad? Entonces, yo sigo trabajando todavía un poco en diseño de interiores. He bajado mucho los proyectos también por un tema de la parte física que ya no se me hace tan fácil estar en proyectos y eso. Y yo lo quiero como totalmente pasar a la parte deportiva y a la parte, digamos, de charlas, que ha sido una oportunidad que se ha abierto y que me encanta. Pero me da pánico, o sea, yo todavía no he podido soltar el diseño porque me da miedo y yo sé que es algo que yo voy a terminar haciendo, pero todavía estoy en mi proceso de ir poquito a poco, Y eso que va súper avanzada, ¿no? Esta semana estuviste en TEDx. Esta semana estuve en TEDx y di 2 charlas empresariales también. Súper Entonces, bien. es algo que me encanta, o sea, me apasiona demasiado y creo que también parte de esto ha sido muy lindo porque he recibido reconocimientos que yo realmente nunca esperaba, como Forbes el año pasado, Forbes y Forbes este año como una de las mujeres más influyentes de Centroamérica. Ay, qué bueno que somos conocidos y todo. Ahora nos tomamos una foto. Y sí, actualmente acabo de recibir un reconocimiento para influencia hispana también, que es la premiación es el próximo año en Madrid. Entonces, ha sido lindo también como ver que uno va también teniendo un reconocimiento por su trabajo y eso te da seguridad, ok, tal vez entonces sí lo puedo hacer, ¿verdad? Mejor sí lo voy a intentar, pero por otro lado obviamente está el miedo que es humano y es natural. Y yo aquí abro el espacio para la empatía precisamente, porque vos que estás teniendo esos reconocimientos, esa validación y aún así tenés esa vulnerabilidad de admitir que hay días en donde querés de pronto no salir, querés echarte para atrás, que de pronto decís, ¿qué estás esperando? Tal vez alguien, digamos, desde afuera te diría, ¿qué está esperando para soltarlo del diseño? Y aún así te reconoces en el proceso. Me parece que aquí hay un elemento para también conectar con esa empatía, de que si alguien de pronto está en un trabajo que quisiera soltar, alguien de pronto está en un puesto por el cual quisiera aplicar a uno diferente, pero no se anima, es también justo y válido entender que hay un tiempo para todo. Exacto. Yo creo que, a ver, yo ya sé lo que yo tengo que hacer y lo que yo quiero hacer, pero yo necesito mi tiempo y mi proceso, ¿verdad? Yo sé que va a pasar, pero tal vez mi proceso sea un poquito más lento que el de otra persona que es vacilón, porque yo soy muy arriesgada en la parte deportiva. O sea, a mí me dicen, haga esto y yo ni siquiera lo pienso, pero en la parte laboral, bueno, me cuesta un poco más. Y yo creo me parece que es un tema que va más que solo decir voy a dejar de hacerlo, es qué significa dejar de hacerlo. Sí, ¿no? y es que también creo que parte de eso ha sido como, y tal vez esto le puede estar pasando a mucha gente, es soltar tu carrera profesional y apostarle a algo que se ha vuelto una profesión, porque yo tengo 6 años ya de estar como haciendo esto y todo, pero que no es lo convencional tal vez, ¿verdad? Entonces viene mucho también un peso como social. Es como dejar lo que yo estudié y lo que invertí tantos años por apostarle a algo diferente. Pero escuché una vez una persona diciendo, no hay ningún trabajo que de aquí a 20 años sea el mismo que en este momento. Entonces de ahí yo digo, bueno, sí, la vida cambia, las situaciones cambian, todo cambia y nosotros tenemos que aprender a cambiar también porque si no nos quedamos atrás y rezagados. Y si eso te lo dijeron hace 15 años, hoy tenés que acortar esa métrica. Hoy lo sabemos por experiencia y por investigación que es cada vez más reducida la ventana de tiempo en la que los trabajos, las actividades y la vida se transforma, Amalia. Sí, es como el otro día también estaba escuchando que decía, la inteligencia artificial no va a superar al humano, pero sí va a superar al que no utiliza la inteligencia artificial. O sea, definitivamente tenemos que adaptarnos. Eso es lo que está ahorita y tenemos que aprender a hacer ese cambio. Y los que no lo quieran hacer,
se van a ir quedando atrás, ¿verdad? Igual en la parte laboral, igual en muchas cosas. Ahora, y también vos ves, antes vos ibas a una tienda siempre a comprar. Ahora está toda la tecnología, ¿verdad? Y el que no se adapte a eso se va a quedar atrás. No, Irma no está aquí, está de la inteligencia artificial, Irma no está aquí. Ya, Exacto, ya ella ya usa la ahorita inteligencia artificial. Ahorita ya uno no tiene que venir, sino que se hace una proyección de cada uno. Un holograma. Exacto. Un avatar se llaman ahora. Exacto. Ella es la que sabe aquí. Pero sí, o sea, y el mundo va demasiado rápido. Sí. O sea, y hay que adaptarse demasiado rápido porque si no te quedas rezagado. Pero también hay otro punto que me resuena de lo que estabas diciendo. O sea, a ti sí te gusta el diseño. O sea, es algo que también te apasiona de una manera diferente, pero que no es que estás sufriendo por hacerlo. No, exacto. Yo creo que en esta etapa de mi vida tal vez no me resuena tanto porque tengo tal vez proyectos que me resuenan mucho más en este momento, pero yo sí me veo en un futuro volviendo a hacer diseño. O sea, a mí realmente me encanta diseñar, pero en estos momentos de mi vida tengo esta otra pasión que además sé que no va a ser por siempre porque el deporte tiene una vida demasiado corta. Sí. Y que si no aprovecho esta oportunidad en este momento se me va a ir. Y creo que esa es otra cosa importante porque muchas veces tenemos la oportunidad y por miedo la dejamos ir y después nos arrepentimos porque no lo hicimos, ¿verdad? Entonces creo que también ahí es donde uno tiene que aprender a tomar decisiones y decir, ok, voy con todo el miedo del mundo, como dije en el TEDx, aquí voy a hacer un spoiler. Pero si tenés miedo, hacerlo con miedo. O sea, al final ese es el secreto. Igual ¿verdad? hay que hacerlo. Exacto. Bueno, quién sabe que luego estás con las dos cosas. Te montas una empresa, dejas ahí a alguien trabajando también y tienes, como dicen a veces, no ponga los huevos en un mismo canasto, ¿verdad? Sí. Sí, o igual puedo reinventarme más adelante en la parte de diseño y sacar, digamos, si ahorita diseño casas, en un futuro me puedo dedicar a diseñar, no sé, oficinas o algo, no sé. O sea, creo que también ahí, y también... Bueno, también en la parte de diseño ahora hay tantas herramientas para diseñar con inteligencia artificial que también uno tiene que irse reinventando y cambiando la forma porque va a llegar un punto en que ya probablemente... Sí, lo que decías ahorita, ¿no? Sí, aprender a usarla y a tu conveniencia, ¿verdad? Y que habrá gente que te pueda guiar en el proceso, regresando al staff con el que vos trabajás tu disciplina deportiva, que no estás sola en el mundo. Sí, totalmente. O sea, yo creo que en todo, en esta vida, no podemos hacer las cosas solos. O sea, nosotros no somos los únicos ni los más expertos. Todos saben algo diferente, todos aportan algo diferente y los seres humanos necesitamos a otros para hacer las cosas. O sea, uno no puede hacer todo solo y eso es algo que hay que aprender. Y a veces nos cuesta mucho como aprender a delegar, ¿verdad? Es como tengo una empresa, no, mejor yo hago todo. Llega un punto en que llegas a un burnout porque eras el que cobraba, el que vendía, el que doblaba, el que planchaba la ropa, o sea, no se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces, por ejemplo, yo en mi oficina de diseño, sí, como decías vos, ya tengo otras personas, alguien que ejecuta los proyectos, alguien que me hace el modelado 3D y yo literal lo que hago es diseñar. O sea, yo digo, póngale a esta cama, este almohadón, este cubre camas, ponga esta mesa de noche y la persona lo va haciendo porque si yo me pongo a hacer todo, primero que nada no me da tiempo. Después ando un estrés y ya me pasó hace un tiempo, hace como un año y medio, que fue donde yo dije, necesito hacer un cambio. Venía de un proyecto, el cliente quería probar 2 tipos de iluminación diferentes en una lámpara y entonces a mí no me gusta dejar las cosas pendientes, a mí me gusta dejar todo terminado. Entonces yo venía con Coco en el carro, por ir a la ferretería rapidísimo, ir a no sé qué, tenía que estar en otra reunión, no sé a qué hora, tenía que pasar dejando a Coco a la veterinaria para que estuviera en la guardería o no sé qué, y toda la cosa, me salté un semáforo y venía un carro y vean, en serio yo digo que ese día yo tuve un ángel de la guarda, porque no cabía, pero ni una hoja entre los 2 carros y no chocamos, porque no me tocaba y ese día yo dije, si yo tengo un accidente y digamos que en el mejor de los casos mi carro quede, no sé, destruido, ¿quién me lo va a pagar? Y peor aún, si en ese accidente hubiera pasado algo con Coco o me hubiera pasado algo a mí, ¿quién va a pagar eso? O sea, yo creo que nadie se va a morir porque yo le lleve un bombillo 3 días después, ¿verdad? Y ese momento fue que yo dije, creo que necesito aprender también a delegar un poco, a poner prioridades y a entender que tenemos que pensar en nosotros también, ¿verdad? Y aprender a tener un balance y poner límites.
Y sobre creo todo. que más importante ver las alertas, porque tú lo estás viendo como una alerta y estás viendo todo el aprendizaje. Eso es una decisión. Hay gente que sencillamente puede ver y dice, oye, qué mala suerte tú y punto. No hizo esa retrospectiva de cómo eso me está afectando y necesito que hacer un cambio porque no estoy haciendo las cosas bien. Sí, sí, sí. Y es que ahora también, como decíamos ahora, esta vida va tan acelerada que uno va demasiado acelerado. Y sobre todo la gente los que trabajamos en la capital o vivimos en la capital. Ujú. O sea, yo a veces me voy, digamos, mi papá vive en Turrialba y yo voy a Turrialba y es otro ritmo de vida. Ah, sí. Totalmente. Y yo digo, o sea, en San José uno se levanta y ya anda así todo el día, ¿verdad? Es como acelere, acelere, corra, presas todo el día, todo el mundo de chicha. O sea, es como, hay que aprender de verdad como a De hecho, tener un pasa, balance. a nosotros nos ha pasado con mi esposo y nosotros nos reímos, porque entonces cuando tal vez vamos a alguna ciudad que no es tan grande, ¿verdad? Como en tu caso Turrialba o estas ciudades más pequeñas, y lo ves desde la atención al cliente, vas a una ferretería y está como Sí. la película esta donde sale el perezoso, Ajá. ¿verdad? Y entonces va y levanta la mano y estás en la ferretería y te da el clavo, luego va y Sí, vuelve. sí. Es otro Es ritmo súper de vida, es chistoso. otro ritmo de vida. San José es demasiado acelerado y la gente anda todo el tiempo en alerta o sea, yo ahora, y a mí me da mucha risa porque yo aprendí que en las presas yo escucho podcasts. Sí, A mí me sí, encanta. sí, sí. Pero entonces vos ves que va el otro, ¿verdad? Diciéndole al Sí, otro no sí, sé sí, qué. sí. Y a mí me dice, o sea, yo voy en mi carril y si quería pasar y no sé, no vi, porque no, y me dicen lo que sea y yo saludo a todo el mundo y la gente más se enoja. Pero yo ya he aprendido en que, nada, o sea, no puedo dejar que esas cosas me quiten la paz, ¿verdad? Entonces sí. mejor aprovecho ese tiempo para aprender cosas, escuchar talleres, no sé, ¿verdad? En los podcasts uno aprende demasiado, a mí me Ujú. encanta. Y aprovecharse ese tiempo en lugar de andar enojado, porque de por sí la presa no se va a deshacer porque vos estés enojado o no. Correcto, es Y la actitud tenés lo que un cambia. balance un Ujú. poquito más en la vida, porque es que si no es agotador. Totalmente agotador. Súper, muchísimas gracias, Amalia. Yo creo que nos llevamos, bueno, yo me llevo muchísimos aprendizajes en el sentido de cómo tenemos que ver la vida. Yo creo que tal vez lo más importante aquí es tu manera de ver la situación, cómo tú tomas lo que te pasa para hacerlo algo positivo y pues esa actitud de seguir para adelante y de tomar riesgos que creo que hay que aprender mucho de ti, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ha sido un proceso bonito y he aprendido mucho eso, como de que una buena actitud es la que hace completamente la Ujú. diferencia. O sea, totalmente. Eso es clave, así que los invito a practicarlo. Muchas gracias. Yo escuchándote, Amalia, recordé una historia que contaba un director en una multinacional hace muchos años. Él decía que todo líder es como un pececito en una pecera. Dice, la gente lo está viendo desde todos los ángulos. Dice, Cierto. el día que llegó de goma, el día que Total. llegó con los No te zapatos puedes sucios. equivocar. Y de alguna manera genera un nivel de exposición que transmite mucha presión. Y era algo que vos dijiste. Vos dijiste que de alguna manera siempre va a haber alguien que me va a ver. Era algo que vos dijiste ahora en tu conversación. Y yo recordé esta historia. Y digo yo, qué importante es saber que nosotros como líderes ante un equipo de trabajo siempre vamos a estar en ese lugar como el pececito en la pecera. De ahí que es tan importante conocernos a nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos y aumentar ese apetito de riesgo. Sí, Te agradezco sí. un montón. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y esperamos verlos en nuestro siguiente episodio. Gracias.